segunda parte de Las Noches Blancas seguimos hablando en ellas de masajes y de muchos libros y vídeos dedicados a los masajes. Masaje shiatsu, japonés, en aquella esquina, masaje ayurvédico, indio, en esta esquina, y aquí en el centro, masaje tailandés. 5 invitados en la mesa, con 4 de ellos ya he charlado en la primera parte del programa y ahora lo voy a hacer brevemente antes de meternos en las harinas del masaje propiamente dicho, con el quinto invitado, que es Francisco López Seivane, autor de este libro que ha aparecido, se presentó ayer, hablo de la fecha de grabación del programa, no de emisión, se presentó ayer en Madrid, precisamente lo presenté yo mismo en compañía de Carmen Posadas y de Enrique Miret Magdalena en ámbito cultural. El libro se titula Cosas que aprendí de Oriente, un modelo de sabiduría y una ayuda inestimable para crecer humanamente al margen de esoterismos, sectas y religiones. Lo publica Francisco López Seivane, del cual yo he dicho antes de que llegaran los anuncios que además de masajeado, ha sido muchas veces masajeado en su vida, era masajista. Y él me ha dicho, bueno, masajista en realidad no lo he sido. Yo tengo que decir, Paco, que no el mismo día en que te conocí, pero muy pocos días después tú me diste un masaje en el centro de yoga que dirigías en la calle de Alcalá, donde está ahora el Teatro Alcalá en Madrid. Está bien, pero una cosa es cantar bien y otra cosa es ser cantante. Son dos cosas distintas, ¿no? Bueno, en este libro tuyo hay un capítulo entero dedicado precisamente al masaje. Sí, pero también el masaje entendido como una forma de comunicación no verbal en la que no interesa solamente la fisiología ni todas estas cosas externas, sino mi tesis es que hoy día los males del hombre están en el alma y que el masaje también puede curar muchos de estos males si tú dejas que tus manos transmitan afectos y llenen de caricias los afectos vacíos, y que muchas veces las personas necesitamos sentirnos queridas, atendidas, y cuando tú estás tumbado con los ojos cerrados, con muy poca fantasía, es como que la madre cósmica, a través de los terminales de las manos del masajista, te hace llegar esa energía que te hace sentir bien y querido durante un tiempo, ¿no? Bueno, antes de hablar un poquito más de masajes, para darle un empujoncito al libro, dinos lo que hay en este libro, Paco. Este libro en realidad es una refundición de un libro anterior cuyo título era Contra el monopolio de Dios. Uh-huh. Sí, bueno, este es un libro que contiene muchos temas, son unos 60 pequeños ensayos donde se tratan los temas más importantes de la vida: el sexo, el amor, Dios, la muerte, la religión, el silencio, y también muchos como el masaje, la meditación, etcétera, que tienen que ver con el crecimiento personal, la unión del cuerpo-mente, el misticismo, la trascendencia. Lo que hay detrás es que las palabras se desgastan de tanto usarlas y muchas veces nos encontramos con conceptos como el amor, por ejemplo, que realmente ya no sabemos ni lo que significa y lo aplicamos a cosas que no tienen que ver con el concepto original de amor, lo cual crea mucha confusión social. Entonces yo trato de revisar todos estos conceptos a la luz de la sabiduría oriental, que como bien sabes es la única sabiduría que existe, ¿no? Es verdad que la sabiduría es de toda la humanidad, pero no es menos cierto que tiene sus manaderos en Oriente, y de ahí procede este río que se ha ido enriqueciendo con aportaciones afluentes de todas las culturas, pero que en origen es de Oriente. Paco, en la primera página del capítulo dedicado al masaje dices que lo que la música es al oído o la belleza a la vista es el masaje al tacto, una sinfonía de sensaciones. Uh-huh. Así lo creo. Ahora estaba viendo estas chicas, Babani y otra, que hacen el masaje ayurvédico, sincronizadas, y yo lo veía como un ballet que se baila con las manos sobre una piel seducida de antemano, ¿no? Y en eso ya te explico que el masaje tiene dos partes: la del terapeuta, que tiene que transmitir todos sus sentimientos a través de las manos, y otra muy importante, que es la del receptor, que tiene que abandonarse. Y tan difícil es ser actor como receptor. En este caso sí. Tienes que abandonar las barreras de la mente, ¿no? Y saber dar un masaje no es fácil. Ahora, saber recibirlo tampoco, porque tienes que abandonarte, que abrirte, morirte un poco, la petite mort, que decían los franceses. Bueno, eso es otra cosa. Bueno, a veces pueden llegar a coincidir. Tú dices que el masajista tiene que estar centrado, relajado y contento.
Supongo que estáis todos de acuerdo con ello, pero a lo mejor eso no siempre es fácil en centros que estén abiertos al público, donde haya un masajista que está siendo presionado pues, por la necesidad de dar 2, 3, 4, yo qué sé, 8 horas de masaje al día. A lo mejor ese masajista no puede estar tan centrado, tan relajado ni tan contento como debiera. Yo creo que es muy importante que el masajista tenga esas cualidades y que se le permita. De hecho, creo que debería ser una cosa imprescindible cuando se tiene un sitio donde se den masajes. Nosotros lo llamamos tratamientos, que es mucho más global que masaje en sí. Pero la persona, para nosotros, debería haber tenido una preparación anteriormente y, por supuesto, entre un masaje y otro masaje debería tener un tiempo de meditación, de relajación, para prepararse, porque si no, ¿qué vamos a ofrecer a la persona que estamos tratando? Bueno, ahí tiene que hacer algún comentario nuestra filósofa. A ver. El masaje es meditación, Pilar. Porque bueno, Shigeru lo dice así, también lo dice César, es decir, incluso se dice que es meditación en movimiento. Al menos en el caso del masaje tailandés. Eso lo que es yoga en movimiento. El masaje tailandés es yoga asistido. Le haces yoga a otra persona. Así empezó, lo trajeron los monjes budistas, como eran muy vagos, los birmanos y los tailandeses. Entonces lo que hacían era hacerles el yoga para que no tuvieran que molestarse en hacerlo. Bueno, la expresión meditación en movimiento me parece que es tuya, si no ando equivocado, César. Sí. De hecho, los masajistas tailandeses, si trabajan en un centro serio o trabajan en un sitio donde realmente les cuiden y cuidan el tratamiento de sus pacientes, como es el caso de Yomana, que trabaja en un centro donde son todo tailandeses. Hola, Yomana. En un centro que se llama Fusión, aprovecho para decirlo. Trabajan solo el 60% de la jornada laboral. El otro 40% lo dedican a la meditación y a los tratamientos entre ellos mismos, porque tú estás absorbiendo mucha energía negativa. Tú estás intentando expulsar la energía negativa de este cliente o del paciente. Entonces tú absorbes mucha energía negativa y lo que tienes que hacer entre ellas es meditar, hacer ejercicios de estiramiento y quitarse esa energía negativa. Pilar, te había interpelado a ti, en realidad lo hemos hablado con Paco y con César. Sí, bueno, te reitero la pregunta que te había hecho. En definitiva, la parte ayurvédica no, pero todo lo demás viene del Tao. Sí, claro, todo lo demás, pero incluso yo creo que la parte ayurvédica también. Es decir, las raíces de todos los movimientos y de todas las cosas y el origen del mundo viene de una especie de nada o vacío creador, ¿no? Y entonces el masajista, como cualquier artista o cualquier persona que ejecute cualquier acción, debe de tener sus raíces en esa especie de vacío para poder transmitir la energía cósmica, ¿no?, que comentaba. Entonces, lo importante es ser un buen intermediario, es decir, dejar de ser uno mismo, ¿no? Y en ese sentido es hacer vacío en su interior y es una especie de sinónimo también de meditación en movimiento, porque uno danza una música que no es la suya, que es la celestial. Y es la suya también y no es la suya al mismo tiempo, ¿no? Ser flauta, que diría Krishna. Sí, claro. Pero aquí hay una cosa muy curiosa en esto de los masajes, y es que el paciente, que está en un estado de profunda relajación, tiene tal grado de receptividad que capta todo. Yo, vamos, me comprometería a escribir una biografía de cualquiera que me dé un masaje y que no he visto antes, ¿no? Porque esas manos que te tocan transmiten tantas sensaciones y tú las recibes de una manera, con un estado tal de alerta, aunque estás muy relajado. Esas sensaciones son primarias, pero bastaría traducirlas un poco en tu mente y ponerlas en papel para que se convirtiesen en la historia de esa persona. Cada movimiento que te toca explica cómo siente esa persona, cuáles son sus problemas, su actitud en la vida, sus tensiones, su temperatura, sobre todo el calor, que es un factor básico en el masaje, ¿no? La química del calor es la que te enciende una parte del cuerpo, la que atrae toda la energía, la que la llena de vida, y en detrimento de la periférica. Por eso hay que cambiar las manos enseguida. Y cuando esa parte que se ha enfriado, le llega el calor encendido de unas manos muy estimuladas, la sensación es gloriosa, ¿no? Y la propia memoria del cuerpo, ¿no? Que guarda su propia memoria en cada punto, ¿no? En definitiva, el objetivo final es la meditación. ¿Es el masaje un buen complemento
para la meditación o son cosas que tienen que practicarse por separado? Caso de que sea un buen complemento, ¿debería practicarse un masaje y después caer en meditación o al revés? Caer en meditación y después aplicarse un masaje. Yo creo que hacemos un bocadillo, un sándwich entre medias. La persona tiene que prepararse para ello. Yo te digo desde el punto de vista de la Ayurveda y de lo que hacemos en nuestro centro. La persona se prepara para estar perfectamente relajada física, mentalmente, y después también debe meditar. Evidentemente, la meditación en acción es otra. Es otra cosa que debemos, que quizá lo podríamos hablar desde otro punto de vista, pero yo pienso que debemos tener en cuenta tanto el prepararse como el curarse de lo que haya podido. Bueno, otro factor en juego es la respiración. ¿En qué medida y cómo hay que aplicar la respiración durante el masaje? Tanto por parte del que da el masaje como del que lo recibe. Normalmente, como mientras recibe cada vez más, por supuesto, paciente domina simpáticos, nervio simpático, y cada vez más respiración profunda y lenta. Y eso significa, mientras da shiatsu, y terapeuta tiene que entender movimiento de cuerpo, movimiento de respiración de paciente. Sobre todo la zona de lumbar, eso mueve mucho, empieza a mover eso. Esa cosa más importante. Y luego la pierna empieza a calentar eso. Eso significa siempre la ciudad moderna, la gente que vive, la zona arriba demasiado tenso y la pierna demasiado fría. Entonces, a través de masaje, cualquier tipo de masaje, empieza a circular hasta lo más lejos del cuerpo. Esto es más importante. Pero la mayor parte de la gente en el mundo occidental no sabe respirar. Respira torácicamente y no abdominalmente. ¿Sería necesario impartir instrucciones de respiración a muchas de las personas que acuden a un centro de masajes? Pues fíjate que no hace falta, Fernando, porque cuando por efecto del masaje la persona se relaja, automáticamente la respiración adecuada sobreviene, ¿no? Es como cuando te duermes profundamente, solo entonces respiras bien, porque la respiración es en parte automática, en parte volitiva. Solo es la volitiva la equivocada, pero si tú logras relajarte y quitar la tensión que atenazaba y no dejaba el diafragma, automáticamente se produce la respiración. Sin embargo, si intentas enseñar a una persona despierta a respirar, es muy complicado, porque si llevas 20, 30 años respirando con los músculos costales, hacer que respire con los músculos diafragmáticos es muy complicado, porque la respiración tiene que ser al contrario de lo que la gente suele hacer. Cuando nosotros cogemos aire, por la nariz se debe hinchar la tripa, y sin embargo al expulsarlo es cuando baja. Y la gente hace lo contrario. A alguien le dices inspira y te hace, y te hincha el pecho. Bueno, es que en realidad creo que hay muchísimos tipos de respiración y con muchos objetivos, cada una diferente. O sea, hay un verdadero tambor y sinfonía de respiraciones. Entonces depende de los objetivos. De lo peor que hay es separar la diafragmática, por ejemplo, o sea, separar las respiraciones en diferentes puntos. Lo mejor es la unificación de todas las respiraciones, y la del niño, en definitiva, la más espontánea que hay, ¿no? Lo más difícil es Pero esta es la invertida, perdona, la que comentaba antes es la invertida, que hay que tener mucho cuidado en hacerla y tener un buen maestro, porque cada punto y órgano, cada respiración provoca unas alteraciones tremendas en el cuerpo, ¿no? Es pura química, ¿no? Entonces, no se puede decir que lo más difícil hoy día es convencer, sobre todo a las chicas jóvenes, de que el diafragma no es un artefacto anticonceptivo, ¿no? Sino un émbolo respiratorio que se han olvidado de utilizar. Y más con esos pantalones tejanos tan apretados que si tú no cedes, ellos tampoco. Y claro, es imposible respirar con el diafragma. Y cuando tú ves a una persona con ese tipo de pantalones, sabes que ahí tienes un problemita, ¿no? Eso es un volcán dormido que puede explotar por cualquier nimiedad. Y esas personas se estallan y se enfadan entre ellos por un quítame allá esas pajas, porque realmente no tienen aire, ¿no? Estás con esa irritación del que no tiene aire y solo es cuestión de tiempo que exploten.
Pero perdona, no, Shigeru. Incluso los japoneses jóvenes también, estos días, como respira bajo, arriba, sobre todo pecho. Pero normalmente nosotros, un poquito de enseñanza muy buena, entonces 5 minutos después los españoles o jóvenes pueden respirar profundamente de abdominales. Ajá. Por eso es una cuestión de enseñanza, nada más, yo creo. Pilar, y la importancia del Ida y el Pingala en las fosas nasales, en la respiración, esta alternancia, que son ejercicios que te aconsejan, en fin, todos los maestros pranayama, en la India, sí, ¿no? Sí. Este pranayama es muy interesante. De hecho, los pranayamas hay que tener mucho cuidado, lo que decía mi tocaya, Pilar. Es muy importante hacer la respiración adecuada. Hay algunos pranayamas que provocan graves problemas. Yo cuando me viene gente a consulta, algunas veces, realmente una de las cosas que son más complicadas de resolver es cuando una persona tiene alteración energética debido a este tipo de o pranayamas muy fuertes o historias de apertura de chakras, ¿qué tal? Con estas cosas la gente debería tener mucho cuidado. Entonces, ¿qué pasa con Kundalini cuando se practica un masaje ayurvédico? Pues... ¿Se puede despertar Kundalini? Sí. ¿Durante el propio masaje? Sí. Hay personas que si han tenido una... ya han tenido unas meditaciones, ya tienen una experiencia y están con un nivel de conciencia medianamente avanzado o elevado, el que los centros energéticos que estamos, en realidad lo que estamos haciendo es tocando todos los marmas del cuerpo en este masaje que parece que no estás haciendo nada, que es muy suave, pero sin embargo estamos estimulando todos los marmas. Y los mahamarmas particularmente, pues si ya tienes una predisposición, si ya estás, esto puede ser una forma de fomentarlo. Paco, cuando yo le preguntaba... Me voy a morder la lengua, pero yo tengo un capítulo entero sobre la Kundalini. Es que a mí no me gusta ni hablar siquiera ligeramente de la Kundalini, porque es como decir, te ha llamado Dios. Digamos que es una metáfora. Ha sido él. Te ha llamado Dios te ha llamado por ese camino. Bueno, obviamente es una metáfora. Ahora se te puede despertar la Kundalini. Yo cada vez que oigo eso me acuerdo de Roche, el maestro Roche, un brasileño muy famoso allí, que también despertaba la Kundalini por 4 duros, y sobre todo a las chicas, que se les despierta más, hasta que uno descubrió, porque él tenía un sitio de yoga muy marcado, con unos circulitos donde cada uno tenía que sentarse muy ordenadamente en meditación, y entonces empezaban a sentir un calor ahí en la zona escrotal y tal, que terminaba muchas veces yendo a mayores, ¿no? Y eso lo llamaba él despertar la Kundalini. Hasta que uno de sus discípulos descubrió un día que debajo de cada uno de esos circulitos había un agujero por donde subía el calor de una glorieta, ¿no? Y calentaba una zona muy enervada y muy sensible. Trucos de embaucador. Sí, la Kundalini es una cosa muy... es una metáfora, es una energía seminal, la propia energía creadora que ha sido capaz de multiplicar las cosas del universo hasta llegar hasta este punto, y dice que está latente porque después de la evolución lo que queda es la involución, pero su movimiento, su despertar metafórico es una cosa que puede llevar siglos, vidas, y no se despierta con hacer una respiración ni con un masaje ni nada por el estilo, ¿no? Entonces yo preferiría que hablásemos de cosas... Bueno, pues vamos a hablar de otras cosas. Tú dices, Paco, en el último capítulo, en las últimas líneas del capítulo dedicado a los masajes, dices: el buen masajista habla poco, cobra poco y da mucho. Los timadores, por el contrario, hablan mucho, cobran mucho y no dan nada. Bueno, yo creo que seguramente los espectadores estarán interesados en saber cuánto cuestan estos masajes, para saber si son buenos masajistas o no quienes los dan. Yo pondría una pequeña... Esta chica japonesa, cuyo nombre es... No habla. Pero es que no sabe hablar ni español. Ella, estoy seguro de que... Tailandesa. Ella cobra poco y da mucho, estoy seguro. Otra cosa es lo que cuesta el masaje, que es otro temita. Bueno, estás insinuando entonces que los que organizan los masajes están explotando a nuestra amiga Yomana. Pero es un producto comercial. No voy a decir lo que cobra, pero cobra más que cualquier otro terapeuta
normal aquí en España. Pero esto ya es una cuestión de, negocios. Sí es cierto que en Tailandia cobran 4 duros por hacerlo. También el nivel de vida es distinto, ¿no? Aquí todo depende de la infraestructura. Si tú estás dando el masaje en un centro estupendo, precioso, en mitad de Madrid, en el centro neurálgico de Madrid, pues los gastos que tienes de local y demás aumentan el coste del masaje. Si tú lo das lejos de Madrid, en un centro donde no te entran los 5 sentidos que en realidad tiene que entrar, pues quizás el coste sí que puede ser más bajo. Bueno, pero César, esto ya es cuestión de empresarial. César, yo no te pregunto cuánto cobra Yomana, sino cuánto paga una persona que acude a que Yomana le haga un masaje. Pues dependiendo del masaje, dependiendo de la duración. Ya. No seas gallego y con 1 hora de masaje. 1 hora de masaje. Se te ha caído el micro, por favor. 80 euros, ¿no? Sí, perdón. 60, 70, 80. Puede costar desde 35,40 hasta 140 euros. La misma hora. La misma hora, dependiendo del tipo de masaje. Si es a 2 manos, si es a 4 manos, si es un masaje de pies, si es un masaje tradicional, si es un masaje que se utiliza en esencias, depende. Bueno, yo en mi ignorancia, cuando oí lo del masaje de pie, digo, no, a mí que me lo den tumbado. Pero se refería a otra cosa, ¿no? Shigeru, sí. En cambio, en el centro de Shiatsu, ¿cuánto cuesta? Primera consulta de 55 y luego 45 euros. Pero que es 1 hora. 1 hora, pero nosotros, sobre todo, no decimos nada de tiempo. A lo mejor el paciente que ya, estimulación ya suficiente, entonces terminamos. Depende viene de 80 años y viene de también los niños. Por eso depende de estimulaciones que necesite nosotros. Pero 45 euros es 45. Yo estoy llegando a la conclusión de que casi sale más barato coger un avión, ahora que hay vuelos muy baratos, irse a la India, irse a Tailandia, irse a Bali y que te den ahí un masaje. De hecho, ahora existe un turismo en Tailandia que es el turismo médico. La gente va a hacerse operaciones o va al odontólogo porque le sale mucho más barato. Sí. Le cuesta lo mismo la vacación y el avión que operarse en Europa. Y sin embargo la calidad médica es la misma. Como hacían los rusos, que ponían un barco ahí en Gibraltar y te operaban de los ojos por 4 rublos, ¿no? Pilar, yo no sé si el masaje ayurvédico, que además necesita 2 personas, no una que lo dé, ¿es todavía más caro que los otros o cómo andamos? Sí. Bueno, más caro. No, más caro que el más caro de él, no. No, es que es muy caro, el 130 es muy caro, ¿no? Pero, bueno, este masaje se está, más o menos, si tú entras en internet y ves cómo trabajan en las diferentes clínicas de Ayurveda, nosotros el masaje sincronizado entre 2 técnicos, este masaje lo llamamos Abhyanga, que es un masaje básico, puede hacerse para bata, para pita o para capa, dependiendo de la constitución de cada persona. Es más tiempo, es menos tiempo, es más profundo, es menos profundo, tiene un aceite o tiene otro aceite, en fin, hay muchas cosas que varían, pero son 123 euros es lo que estamos cobrando por un masaje, es 1 hora aproximadamente, y evidentemente lo que implica el centro, que estamos en medio de Madrid, en la calle Orense, que tienes 2 técnicos que tienes que pagar, los aceites que son súper elaborados, de la mejor calidad, y todo lo que de toallas, sábanas, y eso implica. Bueno, yo rogaría a nuestro realizador Jesús Blanco que en la medida de lo posible fuera poniendo en sobreimpresión las señas, la dirección, el teléfono, no sé, de todos estos centros, porque a mí me parece que con eso hacemos un servicio al ciudadano de Madrid. Al fin y al cabo este es un programa que emite Telemadrid. Hay otro centro en Barcelona. A mí me dieron una vez un masaje ayurvédico en Barcelona. No sé si estáis en contacto, cada uno va por No. Ellos hacen otro tipo de ayurveda. Yo no sé que existen, pero no te puedo decir. Bueno, vamos a saltar ya a este campamento de campaña improvisado. Juan de Dios Villegas Arriaza. Hola, buenas noches. Por favor, la persona del micrófono, sí, gracias. Vamos a ver, tú eras graduado en Shiatsu, fuiste terapeuta de Shiatsu, precisamente en el centro de Shigeru Onoda, y un mal día, hace unos 5 años me parece, tuviste un accidente. Correcto. ¿Cómo fue el accidente? El accidente no tiene importancia. Estamos hablando de masajes
Y lo realmente importante es mi experiencia en ello. Desde que uno decide cambiar su vida, buscar algo, y ese algo yo lo encontré en el Shiatsu. Primero como alumno en la escuela del maestro Noda y luego como terapeuta. Y ahora ejerzo como paciente. ¿Pero sigues trabajando en la escuela del maestro Noda? Estoy en contacto, después de pasar un poco lo que son los problemas que conlleva un accidente de este tipo. Estoy en contacto con el maestro Noda, por eso estoy aquí, al cual estoy muy agradecido, porque él incluso se saltó todo lo que hay que saltarse, estuvo en la UBI conmigo, cuando uno está mal, y el Shiatsu ha estado siempre cerca de mí, porque yo lo he pedido y así ha llegado. Yo podría decirlo de una muy corto, soy un afortunado de la vida, porque me ha pegado muy fuerte, pero me ha dado muchísimo, mucho. Bueno, tú decías, y tienes razón, que el accidente no tiene importancia, es un accidente, la palabra lo dice todo, pero sin embargo sí la tiene en la medida en que te ha cambiado la vida, te la ha cambiado para bien. Todo lo malo que le sucede al hombre, en mi opinión, es para bien, nunca para mal. Y además quería preguntártelo para que me dijeras en qué medida los masajes de Shiatsu que has recibido con posterioridad al accidente te han ayudado a la recuperación. Si es que ha sido así, que no lo sé. Efectivamente ha sido así. En un primer término, cuando surgió el accidente, lo primero que hice fue pedir la ayuda del maestro Noda. Lleno de cables, lleno de tubos, no podía hablar. O sea, me sentía como algo vegetal, algo sin vida. Pedí el Shiatsu porque lo conocía. Y a partir de ahí, durante los 9 meses que me tiré en el hospital, hubo un turno de alumnos y de terapeutas que me daban Shiatsu todas las semanas. Yo lo requerí y así fue. El Shiatsu es una técnica que está por descubrir a nivel general. No ha llegado todavía a la sociedad debido a que hay muy poquitos profesionales. Porque el Shiatsu hay que tomarlo como forma de vida, no como trabajo, como terapia. El Shiatsu se recibe en todo el cuerpo. En tu caso, ¿ya solo lo recibes en la mitad del cuerpo? No. Por cuestiones de no estar en clínica, sí. No lo recibo en todo el cuerpo, ¿no? El Shiatsu hay que recibirlo en todo el cuerpo. Esa es una de las peculiaridades que tiene el Shiatsu. No se centra en una zona, se trata todo el cuerpo y ahí radica precisamente la efectividad del Shiatsu, trabajando todo el cuerpo. Un terapeuta puede trabajar alrededor de 800, 1000, 1200 presiones en una hora aproximadamente. Eso significa que el cuerpo se mueve y digamos que se regula. El paciente así lo recibe y por eso vuelve, porque no sabe cómo explicarlo, pero siente que eso le da o le quita aquello que sobra. Es decir, lo que hace es equilibra, esa famosa palabra, y es cierta, equilibra. Yo lo puedo decir desde un punto de vista de terapeuta y por supuesto como paciente. Maestro Noda, sí. Hemos hablado bastante a lo largo de la conversación, del rato de conversación que ya llevamos hecha, del alma, de la meditación, de la filosofía. No hemos hablado tanto de las consecuencias, de los beneficios puramente corporales que puede suponer uno de estos masajes. Desde el punto de vista de estricta terapia corporal, ¿para qué sirve el Shiatsu? Shiatsu, sobre todo, hace 10 años yo trabajaba mucho de tipo de lumbalgia. Pero estos días mucha gente, sobre todo los jóvenes, acuden a nuestro centro para algo de problema mental. Problema mental significa depresión, angustia, algo tiene problema familiar, todo. Por eso yo quiero decir, físicamente problema, por supuesto, mentalmente tendrá problema. Mentalmente tiene problema, por supuesto, aparece punto reflejo, donde espalda y todas las partes. Por eso yo creo que Shiatsu, por supuesto, es para todo, pero sobre todo equilibrar, sí, lo que él ha dicho es una palabra, equilibrar el cuerpo es fundamental de teoría de Shiatsu. Pilar,
igual pregunta referida a la Ayurveda. ¿Cuáles son, es decir, qué tipo de personas, en función de sus dolencias o de sus problemas físicos, debería acudir a un centro ayurvédico a darse un masaje? ¿Para qué sirve fundamentalmente en lo corporal la Ayurveda? En realidad es para todo el mundo, ya que lo que hace el masaje ayurvédico es, y todo el Ayurveda en sí, es despertar la inteligencia interna del cuerpo, o sea, equilibrar las tres doshas, esos tres principios básicos que rigen toda la naturaleza, que quizá no dé tiempo a hablar de ello aquí, pero en realidad personas, es verdad, como dice mi compañero de mesa, acude prácticamente la gente que con muchos problemas mentales, con muchos problemas de insomnio, con muchos problemas de ansiedad, con muchos problemas. Estamos resolviendo bastantes cosas de gente, pero esto claro, son tratamientos más avanzados, tratamientos que no solamente es un masaje, sino que son una serie de tratamientos consecutivos durante 7 días mínimo, que llamamos panchakarma, los tratamientos de purificación y rejuvenecimiento. Pero aquí, por ejemplo, problemas de artritis, problemas de diabetes incluso, o sea, no nos gusta hablar de enfermedades, nos gusta hablar de desequilibrio siempre, ¿no? Por eso que cuando una persona llama por teléfono preguntándonos si atendemos o curamos ciertas cosas, yo siempre digo, es que no curamos nosotros, en realidad es la naturaleza la que cura. Nosotros damos un poco pistas para que... Es el mismo principio de la homeopatía. Este es el principio básico, es la naturaleza verdaderamente. Nosotros sí, evidentemente tenemos las plantas, tenemos los alimentos, tenemos estos masajes, estos puntos maravillosos de nuestro cuerpo a través de la piel, podemos hacer mucho. Y incluso el yoga, los aromas, la música, todo nos ayuda para contribuir a esto. La dieta como muy importante. Claro. Pero indudablemente la persona puede ser ayudada en cualquier situación. De hecho, te puedo decir que acuden personas que aparentemente no tienen ningún problema. Una cosa, ella quería decir, yo creo que siempre nosotros utilizamos una palabra, o aumentar autodefensa o despertar o creación natural del cuerpo que tenemos. Esa cosa es fundamental de terapia manual, yo pienso. El sistema inmune, en definitiva. Sí. César, ¿tiene el masaje tailandés alguna especificidad? Bueno, el masaje tailandés es muy similar al ayurvédico y a la medicina tradicional china, porque al estar localizado donde está localizado Tailandia, ha recibido muchas influencias, sobre todo de la ayurveda. De hecho, el creador de la técnica se dice que fue Jivaka Kumarbaka, que es el médico personal de Buda, se cuenta. Pero eso es una leyenda. Es una leyenda. Incluso se dice que iba siempre con él, ¿no? Es que iba ¿Te imaginas a Buda caminando por la India en su búsqueda debajo del árbol del bo, 11 años, siempre con el médico encima, ¿no? Bueno, ¿por qué no? Porque Buda es una creación legendaria en la que se mezclan muchos personajes, como lo es el Cristo, como lo es Lao Tse. Pero bueno, dejemos esto, que nos iríamos a otros. Sí que tiene particularidades. Es sobre todo lo que hemos comentado antes del yoga en movimiento. Esa es una particularidad muy del masaje tailandés. Yoga para perezosos, podríamos decir. Yoga para perezosos, yoga para vagos. Porque tú te tumbas y te dejas hacer. Ahora, lo que habíamos comentado antes, te tienes que dejar hacer, te tienes que relajar y tienes que dejar que la persona te lleve. Es una especie de danza. Y en esta danza hace que tu cuerpo, no solo que tu energía se equilibre, sino que tu cuerpo se estire y que tanto física como espiritualmente te relajes. Bueno, entre estos 3 tipos de masajes hay muchos puntos de coincidencia evidentes, y ya los hemos puesto de manifiesto, pero también hay diferencias. Por ejemplo, en el shiatsu predomina la presión. Sí. En el masaje tailandés predominan los estiramientos, los retorcimientos. Y en cambio en el masaje ayurvédico son muy importantes los aceites y los líquidos, que en cambio no lo son en los otros 2 casos, o no lo son tanto. ¿Qué función juegan estas diferencias
Presión, estiramiento, retorcimiento. La presión, como tú has dicho alguna vez, creo que con mucha fortuna, es una especie de acupuntura sin estoque, ¿no? Se estimulan esos centros, fluye la energía. Bueno, a veces casi con estoque, como en el caso del palistroque del que hablábamos antes. Es el de madera, es el de madera. Es el estoque el simulado, estoque simulado. Que Pero nosotros pensamos que como energía, dice, directamente pensamos donde hay contractura. Tsubo es contractura, es mala circulación. Eso. A lo mejor coincide... Vosotros buscáis porque cuando mi mujer me hace shiatsu, ella siempre dice, aquí hay un kori. Sí, que es cori, como una cori, contracción, ¿no? Un nudo que hay ahí, los va detectando. Digamos... un nudo. Sí, un nudo. Ácido láctico, pero cori es también, como digamos, a lo mejor está pasando energía, entonces algo estancamiento. Un bloqueo energético. Bloqueos energéticos, claro. Bueno, Pilar, en esa China enloquecida del momento actual, donde levantan rascacielos en 15 días, ¿se siguen practicando los masajes? Sí, por supuesto. ¿Más que nunca incluso? Incluso más que nunca, sí. Hombre, hay mucha demanda actualmente también por los problemas que empiezan a surgir también en China, de los propios chinos, incluso problemas psicológicos, también de angustia, porque está habiendo una aceleración tan absoluta, ¿no?, en el medio de Oriente Oriental, ahí, sobre todo en China. Todo se acelera en China y el masaje es quietud, es sosiego, sí, es bueno, detenerte, yo, ¿no? Sí, creo que no es exactamente, no pienso eso exactamente. Creo, igual que el Zen, que no hay que pensar en un mundo de tranquilidad ideal y absolutamente hipotético, porque eso es como un estado de semimuerte, ¿no?, en vida, que es prácticamente imposible. Además, creo que tiene más que ver con lo vital, y lo vital tiene polaridades y tiene energía, dinamismo, danza, y como decía Suzuki, ¿no?, que está en las aguas hirviendo, también está el Zen, ¿no?, también se le puede encontrar ahí. Así que es una apertura de todo ese desbloqueo de puntos donde se estancan las energías para poder danzar, ¿no? Danzar en la suavidad y en todo tipo de texturas, ¿no? Para estar libre. Hay una cosa interesante, Fernando y queridos amigos. El masaje relaciona muy bien lo que llamamos cuerpo-mente. Entonces, cada vez que tú tienes una contractura en el cuerpo, se corresponde con un problema emocional. Es decir, esa contractura que se ha ido acumulando a lo mejor desde la infancia es una emoción cristalizada. Y curiosamente, si tú eres capaz de disolverla de alguna manera, con una terapia o con una manipulación, la emoción se libera y te da la oportunidad de reconstruirte a ti mismo sin esa emoción. Si tú sigues con tu patrón de vida habitual, vuelve a aparecer, pero en el fondo no solamente afecta al cuerpo, sino que puede afectar a la mente, y en este aspecto hay aquí una forma de terapia de manipulación que no está representada en esta mesa, pero que me parece muy interesante, es muy occidental, que es el Rolfing, que creó la doctora Rolf. Me lo hizo a mí precisamente en tu centro, aquel chileno, Sammy, ¿no? Sí. Bueno, pues efectivamente el Rolfing, como tú sabes por tu propia experiencia, es una cosa muy interesante que trata de reequilibrar el cuerpo, ponerlo en buen maridaje con la gravedad, que es la fuerza con la que tenemos que luchar cada día, y cualquier desarreglo debido a las contracturas de nuestro cuerpo que nos hace entrar en pugna con la gravedad produce una gran erosión y se va transformando en malformaciones, en tensiones y en un mal fluir de la energía que no basta muchas veces. Un masaje puede restablecerla temporalmente, pero si la estructura del cuerpo no está bien, eso es recurrente. Entonces lo que hacen los del Rolfing, que su gran descubrimiento es que los problemas no están en los músculos, sino en el tejido conjuntivo, que no es elástico con los músculos, sino que es plástico, como el chicle, que lo estiras y se queda. Entonces, esa tensión se debe a que el tejido conjuntivo se ha cortado y no deja expandirse al músculo. Ellos lo que hacen es estirar el tejido conjuntivo para dar oportunidad a los músculos de que se reorganicen y retomen su disposición habitual, y sobre todo de que la estructura global tiene que estar de tal manera que si viniera un rayo del cosmos que se dirigiera, entrara por el centro de la cabeza y se dirigiera al centro de la Tierra, tendría que atravesarte sin tocarte ni un solo hueso, ¿no?, por la médula y todo esto. Si toca un poco de hueso es que hay un desarreglo y eso es lo que hay que corregir. ¿Qué es de Sammy?
¿Dónde ha ido a parar? Bueno, está en cosas un poco más innobles, y dejémoslo ahí. Bueno, masaje ayurvédico, Oriente. Masaje tailandés, Oriente. Shiatsu, Oriente. Únicamente el rolfing que acaba de salir a relucir es una técnica occidental. ¿Qué pasa en Occidente? ¿Se ha olvidado de hacer masajes? ¿No los tuvo nunca? ¿Se perdieron esas técnicas? ¿Sabéis algo de esto? En Occidente porque es curioso, ¿no? El problema vacío que tenemos en Occidente masajístico del mundo occidental, ¿no? es que nos basamos demasiado en el cuerpo, demasiado en la anatomía. Y lo que hablábamos antes, el cuerpo se contractura muchas veces por las emociones. Y si nos basamos solo en el cuerpo, podemos quitar esa contractura, pero al cabo de una semana, 2 días, cuando llegas al trabajo y te grita el jefe, entonces vuelve a aparecer esa contractura. No nos podemos basar solo en la anatomía o en el cuerpo, nos tenemos que basar en algo más. Y ahí la diferencia entre Oriente y Occidente. Pero y muchas más. una cosa, Perdón. Bueno. occidental, oriental, todos son iguales. Si no estudiamos cuerpo, músculo, los músculos y los nervios, no podemos trabajar. Eso está claro. Esa cosa es importante. Eso. Solamente esa parte tiene problema. Entonces nosotros pensamos, ¿cuál primero tiene que trabajar? Este lado, 50% necesita estimulación. A lo mejor este lado, 20% de estimulación necesita. Esa cosa es una técnica. Entonces yo, no importa, relajación está bien. Yo quiero utilizar Mercedes-Benz, está bien. Otro tipo de más barato de coche, está bien. Igual que tarifa. Eso, tipo de relajación o mantenimiento. Pero medicina occidental, de deporte, de masaje, completamente otro tipo. Eso significa, no va a pensar nada de algo de energía. Directamente tiene que quitar dolor o molestia. A lo mejor nosotros pensamos dolor de mental, dolor de algo de físico, son iguales. Eso filosofía de orientales. A lo mejor esa cosa mucha gente va muy fácil de confundir eso. Esa cosa fundamental. Masaje tiene que aprender un montón de cosas. Pero por ejemplo en Grecia, en Roma, en Egipto, ¿no había masajes? Sí, que lo sabía. Sí, tenía que haberlo. ¿Y por qué se ha fueron olvidado esa Los tradición? romanos fueron los que terminaron con el masaje, porque empezaron a confundirlo con prácticas más eróticas. Y ahí Bueno, fue ese es otro temita. Sí, El efectivamente, masaje y ese el es otro pecado, tema. por ejemplo. En Occidente, que tenemos este puritanismo tan absurdo, cuando te dan un masaje, parece que desde mitad del muslo hasta la cintura no existes, esa parte se desprecia. Y yo creo que para hacer un buen masaje, las manos tienen que ser muy irreverentes también. Y la relación de los orientales, o de las orientales, porque casi la mayoría de las masajistas en Oriente son masajistas, son mujeres, la mayoría, no todas, tratan el cuerpo con esa irreverencia, que es muy de agradecer, porque sí, el masaje puede llegar a ser sensual, pero nunca sexual. Es una práctica agradable, se trata de despertar buenas sensaciones y en toda la anatomía. Y esa irreverencia con que lo tratan en Oriente gusta mucho cuando lo descubre el occidental, que es un masaje en toda su anatomía y no te eliminan ya de un tajo lo que ellos entienden porque no hay inocencia en esas manos ni en esas mentes, que es el ámbito del pecado, ¿no? Sí, yo creo que, bueno, no exactamente en el campo del masaje, pero yo creo que en Occidente sí ha habido unos estudios paralelos en cuanto a esa fusión de forma a fondo. Entonces, por ejemplo, en la bioenergética de Alexander Lowen podemos encontrar unos estudios similares sobre que a través de la forma del cuerpo uno puede descubrir, o sea, analizar absolutamente la personalidad de un individuo y trabajar sobre esos puntos determinados, ¿no? O igualmente la Gestalt, por ejemplo, a nivel de terapia psicológica, ¿no? Entonces, bueno, que sí que ha habido intentos, no se me ocurren ahora mismo más, pero sí bueno, que en realidad habido, ¿no? todo esto de lo que estamos hablando nace del espacio religioso. Se han mencionado los Wat, es decir, los templos del budismo tailandés, etcétera. Inicialmente casi todos estos masajes se practicaban en los templos y ya luego pasaron a la sociedad, ¿no?
Sí, bueno, es que efectivamente es un acto de unión y de conexión entre lo que se llama cielo-tierra. El cielo-tierra, que está representado a nivel simbólico por la cabeza y los pies, que es, o sea, yo soy lo que hay entre mi cabeza y mis zapatos, como decía ahora mismo Whitman, que me estaba acordando, ¿no? Un verso de Walt Whitman. Pero esa conexión entre cielo, tierra, hombre es como lo tripartito, ¿no? El triángulo fundamental, que es al mismo tiempo el ojo de Dios y lo que nos entra en un espacio absolutamente sagrado, ¿no? Bueno, aquí ni Cristina Pincher, ni Babani Cordero y Petya Simeonova, ni Yomana Cientoam son sacerdotes, pero inicialmente los masajistas eran sacerdotes, ¿no? Pero también, o sacerdotisas, por ejemplo, no sé. en el mundo griego, Epicuro nos hablaba de la eutrapelia. El masaje, bien entendido, entra perfectamente dentro de la eutrapelia, que es el disfrute moderado de los sentidos, ¿no? Entonces es también una forma de placer. Shigeru lo entiende como una terapia, que es cierto que cumple una función terapéutica, pero el masaje tiene muchas gamas y también se entiende de esta otra manera, que a mí me interesa más, como comunicación no verbal, como forma de disfrutar de los sentidos, de relajarte y de unirte a otra persona por medio de ese contacto, que son las manos que transmiten la energía de una persona a otra. Bueno, una última pregunta, porque no tenemos tiempo para más. En el masaje Thai, tú lo haces, César, en tus libros se habla de los 4 estados divinos: bondad afectuosa, compasión, gozo benévolo y ecuanimidad. Y en el shiatsu, tú también hablas de esto en tus libros, maestro Noda, hay 5 elementos: madera, metal, hierro, fuego y agua. ¿Existe alguna relación entre los estados divinos y los elementos terrestres? Sé que es una pregunta difícil, ¿eh? Si queréis la dejamos en el aire. Si alguien se atreve con ella, quizá nuestra filósofa, no sé. Bueno, en realidad todo se puede explicar con una especie de sistema de correspondencias, por lo menos desde el pensamiento chino, que se llamaba los 5, digo elementos, pero no son 5 agentes, porque son dinamizadores, son dinámicos. Entonces la palabra elemento hace un estatismo de los términos y no es conveniente. Son los 5 agentes. Y en este sistema de correspondencias como un patrón universal, en donde todo encaja. Colores, olores, sabores, órganos del cuerpo, estados sociales, políticos, emociones, todo va encajando. Es un patrón, por supuesto, artificial, pero que nace de lo natural, como una especie de observación de la naturaleza. En este sentido, por ejemplo, a la primavera le corresponde el color verde, porque es cuando nacen todos los árboles. ¿Y ahora al otoño en el que estamos? El otoño es el invierno, es la caída de la hoja, la muerte, el riñón. Bueno, se me estaba ocurriendo, estoy saliendo todo lo que es la lista de ese agente, ¿no? Tiene que ver con el color negro, por ejemplo. Todo lo sexual también, porque es la parte más visceral de nuestro cuerpo, la más oculta por el color negro, la caída de la hoja, etcétera. Bueno, es que depende. Qué curioso el gesto, que lo ha cogido la cámara. Cuando una mujer dice lo sexual y se lleva el gesto abajo, sí, claro. Un hombre nunca lo haría. Pero un hombre también lo haría. Un hombre también lo haría, ¿no? Pero mucho más abajo. Bueno, la conversación se adentra por terrenos escabrosos y tengo que interrumpirla. No tenemos tiempo, Swami. Como he tenido unos segundos para reflexionar sobre ella, por fin me has dado unos segundos. Pero, si has estado hablando todo el programa. No seas digo para pensar, no para hablar. El cielo y la tierra, lo divino, lo humano. Quizá lo divino no sea nada más que la excelencia o el paroxismo de lo humano, ¿no? Bueno. Y en ese sentido el masaje sí que te acerca un poquito a lo divino. Ya saben ustedes, Las Noches Blancas es un programa nocturno. Supongo que la mayor parte de nuestros espectadores, cuando termina el programa, se van a dormir. Seguramente si se dan un masaje, ya sea de shiatsu, ya sea tailandés, ya sea ayurvédico, dormirán mucho mejor y se despertarán más lúcidos, más contentos, más serenos y más filósofos. Buenas noches.